Doctora Gloria Carvalho. Gloria es ingeniero historiador. Ingeniería de la historia. Entonces vamos a colocar por favor la presentación de Gloria. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Si la gente le tiene miedo a la matemática, yo no les cuento la historia. Entonces la historia de la matemática es para un desafío aquí a ver quién se mantiene despierto en 20 minutos. Yolanda, la profe Yolanda nos dio unas muy buenas claves, ¿no? Que la matemática ha acompañado a todas las civilizaciones. Pero si yo pregunto, ¿cuánto tiempo tienen las matemáticas con nosotros? ¿Qué podemos responder? Toda la vida. Toda la vida, toda la Ay, historia. ¿y cuánto es toda la vida? ¿Cuántos años? ¿En qué año estamos? Entonces tenemos más de 2000 años con matemáticas. No, más, mucho más. Más. Antes de Cristo. Más. ¿Cuántos años? De la formación. Por favor, la siguiente. ¿Qué me dijeron por ahí? 4800 años. Ok. Ahí hay tres opciones. A ver, ¿quién vota por la A? Levanten la mano. Nadie. ¿Por la B? Una por la B. ¿Por la C? Algunos. Va aumentando la cosa. ¿Por la D? La D. ¿Y por la E? Ok. La siguiente, por favor. Ya va. ¿Ustedes reconocen esas imágenes? Ajá, ¿qué hay aquí arriba? Grecia. No, porque uno dice que no, que la matemática viene de Grecia. ¿Y aquí? Egipto. ¿Y eso hace como cuántos años? Hace 4000. Más o menos, 4000, 5000. Esto es como una ciudad árabe, ¿no? Porque otros dicen que vienen de los árabes la matemática. ¿Y esta alguien la conoce? Esa se supone que es Mesopotamia, que es aún anterior a todas las tres que les mostré, ¿no? Pero ustedes mismos me dijeron que la matemática tiene más de 15.000 años. Y la sociedad que había hace más de 15.000 años se acerca más a esa última. La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí un poquito lo que nos enseñaba Yolanda. Las pirámides de Egipto todas tienen un ángulo perfecto de 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. ¡Wow! ¿Y cómo medían hace 5.000 años ese ángulo? Matemática. Ajá, matemática, pero matemática ¿cómo? Geometría, me dice el profe por aquí, ahí les dejé la pista, algo que se llama triángulo sagrado. Entonces, si un lado tiene 3, otro lado tiene 4 y otro tiene 5, si nosotros amarráramos eso en una cuerda, así lo hacían los egipcios, y aquí me voy a copiar la estrategia de la profe Yolanda, y ponemos a los alumnos a que estiren, automáticamente les salen esos 3 grados que están allí. Entonces los egipcios trabajaban con unas cuerdas con nudos, y eso les permitía asegurarse de tener el ángulo recto en el centro y 53 grados por un lado y 36 por el otro. La siguiente, por favor. Ok, entonces ya no los habían dicho, las matemáticas, lo dijeron ustedes, existen desde que existen las civilizaciones. Eran necesarias para el conteo de alimentos, del tiempo y la astronomía. La siguiente, por favor. Ok, entonces estos son solo unos ejemplos de algunos escritos, todos tienen que ver con matemáticas que se han encontrado en las diferentes culturas. Entonces decir que la matemática viene de los árabes, de los griegos, de los egipcios, de los chinos, ahí hay unas letras en China, en realidad todas las culturas tenían su propia apreciación de matemáticas. La siguiente, por favor. Ok, entonces aquí les tengo un dato curioso para las mujeres de las matemáticas, y es que hay un lugar que se llama la Cueva de Bombos, está datado de hace unos 70.000 años, y ahí hay evidencia en las paredes de que las mujeres inventaron una forma de llevar el control de su ciclo menstrual. 70.000 años. Y mujeres también. La siguiente, por favor. Ok, entonces ahora vamos a mudarnos de continente. Dijimos que la matemática existe desde que hay civilización. ¿Y desde cuándo hay civilización en este continente?
La D. La E, la C, perdón, la C. Ajá. Entre la C y la D. Ok, ¿qué dice el resto del público? ¿La A? Levanten la mano los de la A. Nadie. ¿La B? La B. Tenemos unos candidatos a la B. ¿La C? Por allá otros candidatos. ¿La D? Más candidatos por aquí. ¿Y la E? Ok. Vamos hacia adelante. La siguiente, por favor. Esto que está aquí es una ruina que se encontró hace menos de 10 años. Se llama la Huaca Prieta. Está en Perú y ahí hay evidencia de que vivían personas, una civilización bastante avanzada, hace 14.000, no hace 14.500, 14.500 antes de Cristo. Es decir, hace 17.500 años, al menos tenemos prueba de que había civilización y había matemática en nuestro continente. La siguiente, por favor. Eso es parte de las excavaciones, eso se llama complejo arqueológico El Brujo. La siguiente, por favor. Ok, todos conocen la brújula. Entonces, ¿cuándo se inventó la brújula? Antes de Cristo. Antes de Cristo, estamos de acuerdo todos, ¿verdad? ¿No? Sí. Ok, es antes de Cristo la respuesta correcta, pero si uno le pregunta a algunas referencias chimbas, dicen que la inventaron los europeos como en el siglo VII. Ahora vamos a ver la prueba de que ustedes tienen la razón. La siguiente, por favor. Ok, esto es una representación de un templo que hay en Bolivia, se llama la pirámide de Acapana, y la pared más larga está perfectamente alineada de norte a sur. Y eso data del año 45 antes de Cristo. Entonces, en este continente, si no teníamos brújula, sabíamos perfectamente cuál era el norte y cuál era el sur. La siguiente, por favor. ¿Alguien conoce esa cosa que está ahí? ¿Les parece una brújula? No. A ver, los que tienen mejor vista, ¿qué hay arriba así? Como una graduación, ¿no? Ok. Bueno, ese es el fundamento de uno de los instrumentos matemáticos más antiguos que existen. Y se usaba para medir cosas. ¿Cómo podré medir yo algo con eso? Ajá, por ahí me dijeron un transportador. Muy bien, la siguiente, por favor. Si el transportador ese, inclinamos la balancita esa, vean que tiene dos huequitos, y lo ponemos en 45 grados, entonces se acercaban hasta el objeto, por ejemplo, una palmera, y en el momento en que veían la punta de la palmera alineada con los 45 grados, la siguiente, por favor. Bajar la palmera, la siguiente, por favor. Uy, se saltó una. En realidad, la distancia que hay, si tenemos 45 grados, la distancia que hay de la palmera hacia mí, más mi altura, es la misma altura de la palmera. ¿Lo ven todos? Entonces, no lo ven por ahí, ese es un juego divertido que pueden hacer con un transportador. En este caso escogimos 45 grados, lo fijamos en 45 grados y yo veo, por ejemplo, la segunda línea. No la voy a observar bien, entonces me tengo que ir acercando. En el momento en que el ojo y los 45 grados coincidan, la distancia que hay del piso a mí es la misma distancia que hay del piso hacia arriba. Entonces a eso se le decía bajar la palmera. La siguiente, por favor. Si le cambiamos la inclinación a eso, yo también puedo asegurarme de tener los grados que considero. La siguiente, por favor. Los navegantes usaban ese mismo instrumento para algo que le dicen bajar las estrellas. Y ya vamos a ver cómo se bajan las estrellas. La siguiente, por favor. Pero yo voy a hablar de nuestro continente. Entonces, en la pirámide de Acapana, la que les dije hace rato,
que está en Bolivia, que es del año 45 a.C., está excavado ese símbolo que está allí. ¿Ustedes les es familiar? ¿Han visto el símbolo que está en el medio alguna vez? Ajá, una cruz andina, esa es la respuesta correcta. En idioma originario se le dice chacana, y esa cruz, la cruz andina, la cruz de los pueblos del sur, es también un calendario astronómico. Eso se llena de agua, está en la cima de la pirámide. La siguiente, por favor. Y se observa la constelación de la Cruz del Sur, cuando así nuestros ancestros sabían qué día era, ¿no? Entonces esa piscina con esa forma está en horizontal, perfectamente alineada de norte a sur, y la noche que el eje de la cruz está alineado acá es 3 de mayo. Y todas las noches la podemos ir observando y su base va cambiando posición respecto a estos ángulos. Esa es la medida, exactamente. Entonces, fíjense que estamos hablando antes de Cristo. En este continente, si ustedes le cuentan los ángulos o los lados a esa figura que es la Cruz del Sur, la Cruz Sagrada, la Chacana, tenemos también 12 meses. La siguiente, por favor. Ya estamos mezclando matemática con astronomía. Entonces por ahí dicen y que este señor demostró que la Tierra era redonda en 1492. ¿Eso era verdad? ¿Quién vota que él demostró que la Tierra era redonda? Uy, tenemos por ahí unos candidatos que dicen que era la Tierra redonda. Vamos a seguir avanzando. La siguiente, por favor. Ok, este es un señor que se llama Eratóstenes de Cirene. Él sí era de Grecia. Él se dio cuenta que el mismo día del año, en diferentes lugares, a la misma hora, su sombra tenía tamaños diferentes. Es decir, si yo cumplo año el 15 de octubre y estoy en Guatire, el 15 de octubre en Guatire, mi sombra a las 2 de la tarde era un pedacito chiquitico. Pero si el día de mi cumpleaños yo estaba en el Zulia, mi sombra era más grande. Entonces él se formuló esa ecuación que está allí y más o menos en el año 200 antes de Cristo calculó el radio de la Tierra. Ese es un ejercicio que se hace mundialmente. Diferentes escuelas miden el tamaño de su sombra y le intercambian con otra escuela a través de páginas web o buscan los datos, y entonces los niños pueden calcular también el radio de la Tierra. El radio que calculó Eratóstenes de Cirene, en esa época se medía en estadios, porque la única condición es que él tiene que saber qué distancia hay, en mi ejemplo, por ejemplo, de Guatire al Zulia, que es uno de los lados del triángulo. Con un lado del triángulo, con los 7.2 grados que le dio su ejercicio, él calcula el radio de la Tierra. Hoy día, 2225 años después, ¿cómo medimos nosotros el radio de la Tierra? ¿Quién sabe? ¿Con qué aparato? ¿Con qué tecnología? Con satélite. La medida que da el satélite tiene 1% de diferencia al cálculo que hizo Eratóstenes de Cirene. Lo pueden chequear ustedes. Entonces, este señor calculó eso 1700 años antes que Cristóbal Colón. Calculó el radio de la Tierra. La siguiente, por favor. Ok. ¿Ustedes han visto estos aparaticos alguna vez? ¿Sí? Es un telescopio. Un telescopio. A ese le decían catalejo los navegantes. ¿Y el otro qué se les parece? Péndulo. Por ahí dicen péndulo. Abajo tiene como unos grados. Candy, ¿te ibas a decir? Como un compás.
En realidad ese es el mismo objeto que yo les enseñé hace rato para medir los grados. ¿Lo ven? Lo que pasa es que está puesto así. Lo ponen así y ajustan los grados para bajar las estrellas. A eso se le dice, se le decía octante. Y se llama octante porque mide solo 45 grados. Mide la octava parte de una circunferencia. La siguiente. Ok, después casaron al catalejo con el octante, ¿no? Para ver de lejos y para medir el grado. Y nació, ¿cómo se llama este? Ahí dice, sextante. ¿Y por qué se llama sextante? Porque es la sexta parte de una circunferencia. ¿Y para qué sirve eso? Para medir las estrellas, más o menos, para ver la altura a la que estaban las estrellas. Exactamente, todo lo que les estoy mostrando son los instrumentos de los navegantes. Y saber en qué posición está la embarcación. Es correctísimo, es correctísimo. La siguiente. ¿Y este lo conocen? Es lo mismo que todo lo anterior, pero todo junto. Ajá, tiene un catalejo o un telescopio, tiene un eje donde mides los grados y tiene una brújula incorporada. Eso se llama teodolito. ¿Y quién sabe para qué se usa el teodolito? Ese se usa todavía hasta hoy en día. Él me quiere decir algo. Para lo mismo que antes. Lo que hacían los anteriores, solo que unidos. Eso está bien. Él me dijo, o sea, los otros lo usaban en el mar y esa es la misma tecnología, pero esta lo usábamos en la tierra. Es decir, yo necesito saber dónde estoy. Exactamente. La siguiente, por favor. ¿Alguien ha visto esto antes? Que conste que les estoy enseñando puros instrumentos del año 1200. Y ustedes me dijeron que Cristóbal Colón descubrió que la Tierra era redonda. Eso se llama armila. ¿Alguien tiene idea para qué sirve una armila? No. ¿Las estrellas siempre están en el mismo sitio? Sí, ¿Por qué no están siempre en el mismo sitio? porque la Tierra es la que se mueve, no se mueve el universo. Es correcto. Entonces, lo que tú me acabas de decir lo representaban las culturas antiguas con eso que está ahí. Entonces, según la época del año, le van dando vueltas y saben, por ejemplo, en dónde tiene que estar la Cruz del Sur. Hay una relación entre el día en que estamos, por eso les enseñé la chacana, y la posición de las estrellas, ¿no? Y eso lo veían con la armila. La siguiente, por favor. Ok, ese sí está bien fregado, ¿no? Él se llama así, cuadrante astronómico de Al-Mitzi, y lo encontraron en Siria, data del año 1333. ¿Qué creen ustedes que son ese poco de rayitas? Yo tampoco hablo árabe, no se preocupen. Indica la posición de los astros cada uno de los días y con referencia al sol. Ok, aquí la profe me lo dijo todo. La posición de los astros cada uno de los días del año respecto a la posición del sol. La siguiente, por favor. ¿Y este lo han visto antes? Ok, este es más o menos la mezcla de todos los anteriores. Él se llama astrolabio. Entonces, él tiene en este eje, para mover el ángulo, lo primero que vimos, en la plantilla que está detrás, tiene lo que me dijo la profe, la posición de los astros, y a esto que está aquí se le dice araña. El que lo sabía usar, por ejemplo, voy a inventar, esta puntica es la osa menor, esta puntica es la osa mayor, esta puntica es la Cruz del Sur. Entonces los navegantes usaban eso para saber en el medio del océano o dónde estaban o qué día era. Es una ecuación de dos incógnitas y necesitan una para poder despejar la otra. Ese aparato es de 1300. Ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que Cristóbal Colón en 1492 demostró que la Tierra era redonda? No. Si lo demostró es porque era bien gafo y no se había enterado.
La siguiente, por favor. Ok, entonces, el astrolabio, el sextante, el octante, el cuadrante astronómico, la esfera armilar y el teodolito, ¿son qué? Díganmelo ustedes. Ok, entonces, todos esos, ya llevo 20 minutos, ya tengo que darle chola o callarme. Ajá, la siguiente, por favor. Ok, entonces, Cristóbal Colón se muere en el año 1506. Yo descubrí eso hace poco. O sea, él llegó acá a nuestras tierras y rapidito se murió. No vivió mucho tiempo. Entonces, lo que está abajo es un análisis de Alejandro Humboldt. Esa frase tiene 210 años escrita y dice: todas las cartas del almirante expresan su ansiedad por acumular oro, aunque duda hasta la época de su muerte que América esté separada de Asia Oriental. O sea, el señor se muere creyendo que él está en la parte oriental de Asia. La siguiente, por favor. Entonces, las matemáticas se servían para contar, para medir tamaños y distancias, para proyectar construcciones, para ubicarse con la astronomía, y empieza un asunto de lucha por el territorio, que nosotros le decimos cartografía. La siguiente, por favor. Ok, ese es un mapa que hizo un señor que se llama Bartolomeo Pareto en 1455, es decir, hace 40 años antes que llegara Cristóbal Colón aquí. Uno puede identificar fácilmente, ¿cuál es esta? Italia. Ok, la siguiente, por favor. En ese mismo mapa de Bartolomeo Pareto está ya Hispania, ¿no? Y había aquí una islita o un territorio que se llamaba Antilia. La siguiente, por favor. Este es un mapa de otro señor, de Paolo del Pozzo Toscanelli, de 1457, y después de África había un territorio que se llamaba Zipangu. Zipangu en realidad es Japón. La siguiente, por favor. Ok, entonces, si habían mapas 50 años antes, ¿cómo es que este don iba a demostrar que la Tierra era redonda? Resulta que él se murió y sus dos hijos, que se llaman Fernando Colón y Diego Colón, hicieron un juicio para decir que eso era un territorio nuevo y que ese era de ellos porque se los había heredado su papá. La siguiente, por favor. Si ustedes buscan en internet Isla Antilia, pueden hacer la prueba ahorita, los que tengan internet, no sé si alguien tiene datos, les va a salir una cosa curiosa. Va a decir que la isla Antilia es de la mitología, la misma que estaba ya al ladito de España. Una mítica isla que quedaría en algún lugar indeterminado del Toma. Océano Atlántico. Ajá, pero la palabra es... Dice Wikipedia, Antilia o Antilla o Antilia es una mítica isla que quedaría en algún lugar indeterminado del Océano Atlántico, al oeste de Portugal y España. Es como lo que pasó con la isla Atlántida. ¿Y nosotros no estamos al oeste de Portugal y al oeste de España? La siguiente, por favor. En realidad los hijos de Colón se enfocaron en demostrar, y por eso Wikipedia dice que eso es de la mitología, que esa Antilia no existía y que no era la misma Cuba o la misma América a la que habían llegado, porque si no, perdían sus derechos sobre el territorio. Entonces, a partir de ese momento empieza una disputa por la precisión. Los hijos de Colón dicen que ese no podía ser porque en el mapa lo mostraba muy cerca. ¿Y cuánto es cerca y cuánto es lejos? ¿No? Entonces comienza el mundo con lo que conocemos como la latitud. La siguiente, por favor. Ok. Entonces,
¿Cómo se mide la distancia de un continente a otro continente? En la época 1500, 1600, 1700. La primera idea es, bueno, te llevas un reloj a bordo y ves cuánto tiempo ha pasado. Pero eso es así como cuando existían, o en las películas, el taxista con el parquímetro, ¿no? Llevarse un reloj tampoco es mucha buena idea, ¿no? Pues yo me puedo ir así, me puedo ir así, me puedo ir así. Entonces, medir la distancia en tiempo no parecía muy buena idea, pero eso es lo que se les ocurrió. Pero cuando montaban el reloj en el barco, ¿saben qué le pasaba? Se desajustaba. Entonces, en Inglaterra hacen como un desafío de investigación a ver quién podía construir un reloj que no se desajustara en el barco. La siguiente, por favor. Ok, entonces ese señor que se llama E. Harris hace un segundo cronómetro, un tercer cronómetro, hasta que en 1760 sacan a prueba su último cronómetro. La siguiente, por favor. Y es por esa razón que la referencia mundial de lo que llamamos el meridiano de Greenwich está en Inglaterra, porque fueron los ingleses los que comenzaron con el desafío de quién hacía un reloj que aguantara el viaje. Ahora, ¿quién tendría acceso a finales de 1700, como en 1780, 90, a un aparato de eso? Voy a un matemático así durísimo y astrónomo aquí que ustedes conozcan. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Ok. Aquí quería llegar. El mejor matemático, astrónomo y geógrafo de el país, uno de ellos, era precisamente Francisco de Miranda, que se ganaba la vida en aquella época en Londres como profesor de matemáticas. La siguiente, por favor, ya tengo que ir terminando. Aquí hay un siguiente matemático venezolano también, él se llama José del Pozo y Sucre. José del Pozo y Sucre era amigo de Francisco de Miranda, caraqueño también. Él había fundado la Escuela de Matemática e Ingeniería Militar de Cádiz, España. La siguiente les voy a contar esto rápido. Francisco de Miranda y José del Pozo y Sucre, los dos matemáticos, firman en 1790 en Londres el compromiso precursor de la independencia. Es decir, somos hijos e hijas de dos destacadísimos profesores de matemática que manejaban esa tecnología en aquel momento. ¿Este señor lo han oído nombrar? Sí, el hotel que está aquí, ¿no? Él llegó en el año 1799 a Venezuela y lo puse ahí en la foto con un baúl, porque en ese baúl se traían todos los cacharros que les enseñé antes. El sextante, el octante, el astrolabio, brújula, cronómetro. Y Alexander von Humboldt es quien perfecciona las posiciones en latitud y en longitud de prácticamente todo el territorio. Cosa que se ha difundido poco es que Alexander von Humboldt se hace amigo de Simón Bolívar y toda nuestra gesta patriota, todos nuestros militares eran matemáticos. ¿Por qué eran matemáticos? Porque si no sabían manejar la trigonometría, el sextante, el octante y el astrolabio, no podían saber dónde estaban. Porque los mapas eran un trazo a mano alzada, como el que nos hicieron creer que era un mito, el de las Antillas. Entonces, prácticamente todos los mapas de las campañas independentistas los elabora Alexander von Humboldt.
La siguiente, por favor, y ya vamos a terminar. Bueno, aquí les ponía otro destacado matemático venezolano. En realidad él es español, pero yo le digo venezolano porque él dijo eso que está allá abajo. No me ocupan otros deseos, ni me domina alguna ambición, sino la de ser útil a la patria y sacrificarme en su obsequio. Joseph Mirés fundó en Caracas la primera escuela de matemática, astronomía e ingeniería militar, año 1806. Y le dio clase a el mariscal de Ayacucho. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes lo conocen, famoso matemático. La siguiente. Ya nos podemos ir, ahí les puse algunos matemáticos y termino aquí la siguiente con 6 cuadros de 6 matemáticos importantes que escogí de la historia. Bueno, ya saben que ellos dos, José del Pozo y Francisco de Miranda, firmaron el compromiso de la independencia en Londres en 1790. En 1806, Joseph Mirés funda la primera academia de matemática del país y después le siguen, ¿quién es este? Juan Manuel Cajigal, que funda, en realidad no era la primera. ¿Por qué dicen que es la primera? Les cuento yo y con esto termino. Después de la Primera República, en el terremoto del año 1812, cuando Francisco de Miranda se ve obligado a capitular con Domingo Monteverde, se llevan preso a Francisco de Miranda, pero se llevan preso también a Joseph Mirés y a otros 7 destacados profesores. Monteverde los denominaba los demonios, porque la ciencia y la astronomía estaba prohibida. Y los tribunales de la Inquisición se encargaron de encarcelar a todos los profesores de esa academia. Cuando llega Cajigal, obviamente, la Academia de Matemáticas había dejado de existir. Se extinguió en el año 1812 y en 1831 vuelve a fundar las matemáticas. Y yo no me extiendo más, me quedo allá con... ¿Quién es el último? Francisco José Duarte, como el apellido de la profe que viene ahora. Gracias.